día, profesor. Hoy día yo le voy a hablar sobre la introducción al tema 9, que es las poblaciones y sus transformaciones. Hoy voy a explicar sobre la demografía, las poblaciones, la historia de la demografía, Thomas Malthus, la catástrofe malthusiana y finalmente sobre la Revolución Verde. Bueno, con respecto a la demografía no voy a entrar mucho en detalle, ya que más adelante un compañero va a explicar este tema. Sin embargo, vamos a ver un video para tener una idea de qué es demografía. La demografía es una ciencia que se encarga del estudio de la sociedad en cuanto a su volumen, crecimiento y características de grupos concretos dentro de esta. Por ejemplo, dentro de esta ciencia se estudia la natalidad, mortalidad o movimientos migracionales dentro de un país, localidad o isla. Una de las principales herramientas para el estudio de la demografía son los padrones de los diferentes países. Gracias a estos estudios se puede conocer con antelación cuáles son las poblaciones que habrá en las diferentes regiones de la Tierra en un futuro o en qué dirección se desplazarán diferentes grupos en caso de necesidad. Por tanto, es una herramienta de suma importancia para el conocimiento de naciones, ya que permite el establecimiento de planes para una mayor preparación. Entonces, como hemos visto en el video, la demografía prácticamente es el estudio de las poblaciones y esto nos va a servir para, por ejemplo, el Estado le sirve para saber a qué población tiene que dirigirse sus recursos. Ahora, las poblaciones. Hemos dicho que la demografía es el estudio de las poblaciones, pero ¿qué son las poblaciones? En realidad solo son un grupo de personas que habitan en un mismo lugar. Ahora, la historia de la demografía comienza con la caída del Imperio Romano. Esta caída trajo consigo muchas epidemias y por lo tanto también trajo mucha despoblación. Esto va a continuar el año 1348 al 1453, que es donde inicia la peste negra. La peste negra trajo consigo entre el 30 y el 50% de muertes de la población. Es decir, que la población seguía disminuyendo. Pero esto va a acabar a partir del año 1600, donde existe una explosión demográfica. Como podemos ver en la imagen, la población no deja de crecer en todos los continentes y esto va aumentando cada año. Ahora, Thomas Malthus. Thomas Malthus fue un clérigo, economista y demógrafo británico. El año 1798 él saca su libro titulado Ensayos sobre el principio de la población. En este libro él nos explica que los medios de subsistencia crecerían en progresión aritmética, mientras que la población lo haría en progresión geométrica. ¿A qué se refiere Thomas Malthus? Cuando él menciona medios de subsistencia está hablando solamente de la comida, del alimento. Y ahora, para entender mejor esto de crecimiento aritmético y geométrico, vamos a ver el siguiente gráfico. Entonces, como podemos ver en el gráfico, la población crece de forma geométrica, mientras que la población crece de forma geométrica y los alimentos de forma lineal. Entonces, Thomas Malthus nos decía que iba a llegar algún momento en la historia en el que la población iba a ser muchísimo mayor a los alimentos y cuando ocurra esto iba a pasar la catástrofe malthusiana. Él proponía dos formas en las que se podía evitar que ocurra esta catástrofe. La primera la denominaba como la forma positiva, que es con guerras, con epidemias, con enfermedades, con falta de alimento, porque sabemos que las guerras traen consigo muchísimas muertes. Un claro ejemplo es la Segunda Guerra Mundial, que trajo más de aproximadamente 80 millones de muertos. Y también las enfermedades, como es el caso del coronavirus, también trae muchísimos muertos. Entonces, todo esto hace que la población original se vaya disminuyendo. Pero también está la forma preventiva, que como bien lo dice su nombre, prevé que ocurra, que la población aumente. Y una forma de prever es que, por ejemplo, las parejas tengan sus hijos cuando ya son muy mayores y así no tienen tantos hijos. Ahora, ¿por qué la catástrofe malthusiana nunca sucedió o no sucedió tanto como lo planeaba Thomas Malthus? Bueno, primero porque Thomas Malthus no tomó en cuenta que el pensamiento de las personas iba a cambiar. En la actualidad hay muchísimos jóvenes que ya no quieren tener hijos y esto obviamente genera que la población en el futuro disminuya.
Además que Thomas Malthus tampoco tomó en cuenta que la tecnología iba a avanzar más y más. Sin embargo, una de las razones principales por las que la catástrofe malthusiana nunca sucedió fue por la Revolución Verde. Esta inicia en Estados Unidos el año 1960. La Revolución Verde prácticamente es una forma completamente diferente de cultivar y cosechar alimentos. Esto ahora con la Revolución Verde se cultiva y se cosecha muchos más alimentos. ¿Por qué? Porque se utiliza un monocultivo. Un monocultivo es prácticamente una zona, un pedazo de tierra que se utiliza específicamente para un cultivo. Y también se empiezan a utilizar muchos plaguicidas, muchos fertilizantes y muchísima cantidad de agua. Ahora, la Revolución Verde, o quien empieza con esto, es el agrónomo Norman, que, como les dije, más o menos a inicios del año 60, empieza a hacer experimentos con trigo, con arroz y con maíz, y estos experimentos los hace para crear semillas mucho más resistentes. Ahora, las características de la Revolución Verde son, primero, que, como dije, cambia el sistema de riego. Se empieza a utilizar se empieza a usar mayor cantidad de agua para los cultivos. Otra característica es el uso de los químicos. Ahora se van a usar plaguicidas, fertilizantes. Y bueno, para entender mejor sobre los plaguicidas, los pesticidas, vamos a ver un video. ¿Te has enterado del tema de los pesticidas? Hoy en día, el 90% de la producción de las frutas y verduras utiliza sustancias como pesticidas para matar insectos que puedan dañar los cultivos. Y bueno, los pesticidas no solo sirven para matar insectos, también incluyen sustancias químicas para el control de hierbas, roedores, moho, gérmenes, etc. Sin embargo, la Comisión Europea lleva varios años luchando por la eliminación de los pesticidas, por el riesgo que pueden suponer para el medio ambiente y por su posible toxicidad para los humanos. El problema es que actualmente no existe otra alternativa a los pesticidas, y hasta que eso ocurra, el uso de estas sustancias es una cuestión de supervivencia para los agricultores. Vamos, que los agricultores no utilizan los pesticidas por placer, sino por necesidad. Mira, si se prohíben los pesticidas, los agricultores podrían perder entre un 50 y un 100% de sus cultivos, por lo que las importaciones aumentarían y se acabaría destruyendo la agricultura local. Así que hasta que haya una alternativa disponible, muchos expertos creen que es muy importante que los agricultores puedan seguir utilizando estas sustancias. Entonces, como hemos visto en el video, los plaguicidas o los pesticidas sirven para eliminar las plagas. Las plagas se comen los cultivos y así pues obviamente va a reducir la producción, ¿verdad?, de alimentos. Entonces estos químicos nos ayudan a matar a las plagas y por lo tanto que exista mayor producción de alimentos. Ahora, otra característica de la Revolución Verde es que se empieza a utilizar maquinaria. Vamos a ver un video de cómo funciona esta maquinaria. Es un equipo de cosechadora forrajera. Consta de un tractor que corta, tritura y lanza para atrás lo que tritura, mientras uno o más camiones juntan lo que la máquina tira. Lo que se cosecha es una variante de maíz que se llama maíz de doble propósito, que se usa para producir alimento para ganado y granos si se deja madurar. Si te gusta el agro, te invito a ver mi perfil. Hasta pronto. Hemos visto en el video el uso de una maquinaria y es evidente cómo la maquinaria hace un trabajo tan pesado y algo que puede tomar tanto tiempo en cuestión de segundos. Entonces, es otro motivo por el cual la Revolución Verde es una revolución completa de la forma en la que cultivamos. Y otra característica es las semillas. Existe el término denominado cruce y el cruce es cuando dos semillas podemos decir que juntamos estas semillas y se va a formar una nueva especie y esta especie puede ser muchísimo más resistente. Entonces esto igual ocurre a partir de la Revolución Verde.
Ahora vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas de la Revolución Verde. Bueno, primero como ventaja tenemos el aumento de la cantidad de cosecha. Ya hemos visto por qué la cantidad de cosecha aumenta. Primero, porque nos deshacemos de las plagas. Segundo, porque empezamos a usar maquinaria. Y tercero, porque creamos semillas mucho más resistentes. Entonces, eso hace que los alimentos no se pierda alimentos. Al contrario, se empiece a producir en mayor cantidad y mucho más rápido. También otra ventaja es que llega a disminuir la malnutrición de los países, por lo mismo que ya mencioné anteriormente, porque se empieza a producir muchos más alimentos. Además que los cruces selectivos, o sea, la combinación de las dos semillas, hacen que, como ya dije, existan semillas mucho más resistentes y capaces de aguantar todo tipo de clima, ya sean temperaturas muy bajas o muy altas. Ahora vamos a hablar sobre las desventajas de la Revolución Verde. Bueno, como primera desventaja tenemos que el uso de fertilizantes no es el 100% bueno para nosotros. Si bien ayuda a que de los fertilizantes y los plaguicidas, si bien ayudan a que no existan plagas, también llegan a contaminar muchísimo el suelo. Y como vimos en el video, se dice que tampoco es muy bueno para la salud de las personas. Bueno, otra desventaja es que como ya mencioné, se utiliza muchísima cantidad de agua para que el cultivo crezca mucho más rápido, y eso tampoco es tan positivo. Además que se va a producir mucha mayor contaminación, especialmente contaminación de los suelos. Y finalmente es que, como mencioné, desde la Revolución Verde se empiezan a utilizar monocultivos. Entonces esto puede llevar a una deforestación de los árboles, ya que las personas necesitan más espacio para empezar a plantar todos estos cultivos. Y cuando deforestamos, también recordemos que podemos llegar a quebrar o extinguir la biodiversidad que existe en nuestro planeta. Gracias.